Hola, ¿cómo estás? Paulino Vigil de Gracia. En esta ocasión revisando un tema que parece de mucho interés en la ginecología obstetricia o en muchos profesionales, no solo de la ginecología obstetricia, medicina interna, medicina general, ortopedia de repente, medicina familiar y muchos profesionales de la salud, que es el concepto de terapia de reemplazo hormonal, cardiólogos también. Entonces, yo quisiera que nos enfoquemos solamente en una revisión sistemática que sale publicada el año pasado, o a final del año pasado. Vamos a mostrarle aquí en la pantalla qué artículo estoy hablando. Estamos hablando de este artículo que fue publicado en Lancet, online desde 29 de agosto y finalmente sale el 28 de septiembre oficial el paper sobre este artículo, que es un metaanálisis de pacientes individual y la terapia de reemplazo hormonal y cáncer de mama. Pero he preparado unas diapositivas, o tenemos preparado unas diapositivas que creo que nos dan un seguimiento o le da un seguimiento mejor al tema. Entonces, quiero que me sigan, por favor, con estas diapositivas. Primero, no tengo ningún conflicto de interés, a mí no me están pagando por hacer esto, yo no trabajo para ninguna casa comercial que distribuya estos productos y no tengo más que un interés meramente científico, académico. Eh, yo creo que no hay ninguna discusión que la perimenopausia y la menopausia es una caída natural o fisiológica de los estrógenos y eso lo saben todos los médicos en forma muy clara. Ahora, esos síntomas que se asocian a la caída natural de los estrógenos varían en cantidad, severidad en los pacientes. Y hay incluso pacientes que no tienen ningún tipo de síntoma. Pero usualmente son más frecuentes los calores o sofocos y también la resequedad vaginal. Estos son los síntomas más comunes. Ahora, no hay la menor duda, medicina basada en evidencias, en pruebas, que el tratamiento ideal para esta paciente, y pueden ver la revisión sistemática de Cochrane del 2004, es la terapia de reemplazo hormonal basada en estrógeno. Entonces, los estrógenos ayudan a aliviar esos síntomas asociados al climaterio y menopausia. ¿Medicina basada en pruebas? Sí, sí sirve para esto. Sin embargo, tenemos que conocer otros aspectos bien importantes, como por ejemplo, ¿hay efectos secundarios? Sí hay efectos negativos. Y aquí me quiero enfocar en esta revisión sistemática que hace el grupo Cochrane también, publicada en el año 2017, enero del 2017, donde hace una revisión exclusivamente de estudios clínicos aleatorizados, 22 estudios clínicos aleatorizados, 43.000 pacientes, donde sí, el 70% de los pacientes se basa básicamente en dos estudios, el estudio HERS en 1998 y el estudio WHI, publicado en el año 2002. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llega Cochrane? Vamos a verlas aquí. Primero, con respecto a eventos cardíacos, muerte o infarto agudo del miocardio. Si un paciente en la perimenopausia o en la menopausia no está tomando ninguna terapia de reemplazo hormonal, la posibilidad de un evento de esto es 2 por 1000 pacientes. Sin embargo, si tiene terapia de reemplazo hormonal combinada, es 4 por 1000 pacientes, aumenta. Esto es significativo, aquí está la diferencia significativa en contra de la terapia combinada y efectos cardíacos. Si ustedes quieren ver desde el punto de vista de evidencia, la evidencia y lo que es el grado de evidencia la podemos definir en 4 grados. Un grado muy bajo, un grado bajo, un grado moderado y un grado alto. El grado muy bajo es fácilmente cambiar y también el grado bajo. Por eso hay evidencia muy baja o grado bajo que hoy día es una verdad y mañana por otro estudio puede ser otra cosa. Por eso algunos dicen, la verdad de hoy es la mentira de mañana. Eso se refiere a evidencia muy baja o evidencias bajas. La evidencia moderada, que si lo vemos así como un tercer grado, es una evidencia mucho más fuerte. Por supuesto que la pueden cambiar algunos estudios, pero usualmente no va a cambiar tan fácil y por el contrario, a medida que amanece más estudios, va fortaleciendo esta evidencia. Y si fuese una evidencia alta,
es mucho más difícil que la cambie. Cualquier estudio se necesitaría un estudio extremadamente de buena calidad y de muchísimos pacientes para cambiar esa evidencia. Entonces, son los diferentes grados de evidencia, por lo tanto, podemos ver que eso tiene una evidencia moderada. Igualmente, Stroke, 6 por 1000 pacientes, si no tuviera terapia de reemplazo hormonal o un placebo, pero pasa a 8 por 1000 en terapia combinada. Y esto es significativo, claro que sí, con una evidencia moderada. Tromboembolismo venoso también de 2 a estas edades de la menopausia, por 1000 pacientes pasa a 7 por terapia combinada. Esto genera una diferencia significativa con una evidencia también de una calidad o un grado moderado. Cáncer de mama de 19 por 1000, miren ustedes lo frecuente que es a estas edades, pasa a 24 por 1000. ¿Esto es significativo? Sí es significativo y la evidencia es moderada. Incluso cuando evaluamos solo estrógeno, esta evidencia también se mantiene muy clara como es aquí. Si nosotros analizamos otros aspectos de esta revisión sistemática de Cochrane, como por ejemplo muerte por enfermedad pulmonar, observamos que en placebos a estas edades sería 5 por 1000, pasa 9 por 1000. Esto es significativo, sí, igual de evidencia moderada. Enfermedad vesícula biliar de 16 por 1000 pasa a 27 por 1000 y es significativo de evidencia moderada. Y entonces miren ustedes, desde el punto de vista de fractura, protección a fractura, en placebo sería 111 por 1000, pero se disminuye 887 por 1000 usando terapia combinada. Entonces, sí hay una protección en este aspecto de fracturas de cadera, en contra de todos los otros aspectos. Eso es lo que dice la revisión sistemática de Cochrane, solo basado en estudios clínicos aleatorizados. Pero, ¿qué pasa? Esta revisión de la cual les dije que vamos a hablar, que es una revisión muy diferente. Primero vamos a hablar del grupo. Es un grupo colaborativo que funciona o se organizó desde 1992, que tiene múltiples publicaciones y varias publicaciones solo de este tema. No es una sola organización de un grupo individuo. Hay organizaciones que son asociaciones, sociedades, universidades, grupos de investigación de todo el mundo. Son más de 140 organizaciones que integran este grupo colaborativo. Y yo puedo decirles que la Universidad de Chile, en Cali, Universidad de Cali, por ejemplo, en Latinoamérica, en Costa Rica, Universidad de Costa Rica, en México también hay varios grupos, incluso el Hospital General de México con varios investigadores, uno de los grupos que forma parte de este grupo colaborativo, que está funcionando desde 1992. ¿En qué consiste este metaanálisis? Este es un metaanálisis muy diferente porque se tienen las bases de datos de todos los pacientes y se analiza individualmente cada paciente. Por eso se llama un metaanálisis individual del paciente. No es cuando analizamos estudios que analizamos lo publicado y los resultados del estudio. Aquí se tienen las bases de datos y de esos estudios, porque se fueron recogiendo en 1992, y se analizan. Finalmente, los resultados de este metaanálisis son de un total de 58 estudios y sus bases de datos, que aportan 143,000 pacientes con cáncer de mama y 424,972 pacientes control, no cáncer de mama, que recibieron terapia de reemplazo hormonal. Y cáncer de mama invasivo, 143,000. Es una relación 3:1. 3 controles, un cáncer de mama. ¿Cuáles son los resultados de esto? Y de hecho, 108,000 casos de estos 143,000 son de estudios prospectivos. Interesante. Los resultados son muy claros. Si nosotros usamos solo terapia estrogénica en la perimenopausia, en la menopausia, a partir de a las actuales usuarias de 1 año, hay una incidencia de cáncer de mama. Incluso si la terapia es combinada, la incidencia es mucho mayor, casi el doble. Pero vean ustedes, 1 a 4 años se sigue manteniendo la diferencia, es mayor si es terapia combinada. Y evidentemente, a medida que aumentan los años de la actual usuaria solo de estrógeno, hay más cáncer de mama. Si es terapia con reemplazo hormonal, esto es el doble. Pero ¿qué pasa si la paciente ha dejado de usar terapia de reemplazo hormonal? Miren este análisis. Si solo usó estrógeno y tiene menos de 1 año de haberlo usado, no hay un efecto. Pero si la usó por 1 a 4 años, vean ustedes que se empieza a dar un efecto significativo y obvio, y es significativo, perdón la redundancia, y si es terapia combinada también. Igualmente ya de 5 a 9 o más de 10 años la diferencia es significativa. Los análisis están acá para probarnos que a medida que se usó la terapia de reemplazo hormonal por más tiempo, hay más efectos de cáncer de mama. Pero sí, si estás usándola y solo la has usado por 1 año, pareciese
que el efecto es muy mínimo, incluso hasta 4 años si es solo estrógeno. No así por terapia combinada, donde el efecto es notorio a partir del año de estar usando. Seguimos viendo otros análisis y es lo que les decía, independientemente de la edad del paciente, observen ustedes, el riesgo es igual y el riesgo es cerca de 1.4 mayor posibilidad solo con estrógeno. Y si nosotros usamos terapia combinada, vean ustedes, el efecto es 2, mayor de 2, terapia de estrógeno y progestágeno. Por lo tanto, no importa la edad del paciente, probablemente después de los 60 años el efecto es mínimo, tal vez porque hay muy pocos pacientes, pero el efecto es enorme, aún así desde a partir de los 40 años. La otra pregunta que nos la responde el estudio es en estos pacientes que usaron la terapia de 5 a 14 años, si son receptores estrogénica positiva, vean ustedes el efecto con terapia de solo estrógeno es muy claro a favor del cáncer de mama, pero si es terapia combinada, estrógeno y progesterona, el progesterona es el doble. Igualmente, si es estrógenos negativos, receptores estrogénicos negativos, y hay estrógeno solo, hay un efecto positivo, igual estrógenos combinados. Si el cáncer, el tumor histológico es lobular o ductal, el efecto se mantiene con la terapia solo estrogénica y obvio la terapia múltiple. Si el cáncer es localizado o expandido, igualmente. Entonces aquí no importa si el receptor es positivo, receptores estrogénicos negativos, el tipo de cáncer, el tipo histológico, la localización, hay un efecto positivo, el cáncer mama con estrógeno, y es el doble si es terapia combinada. Igualmente, seguimos analizando y vean ustedes, por ejemplo, estrógenos equinos solamente o estradiol. No importa, el efecto sigue siendo 1.4, como les dije. Si es oral o transdérmico, el efecto es positivo a más cáncer de mama. Si es estrógeno, progestágeno, levonorgestrel, norestestimato, medroxiprogesterona, el efecto es cerca de 2.1. Si es la administración diaria o es intermitente, sí o no, día sí o no, semana sí, semana no, el efecto sigue siendo positivo. Donde vemos que no se da un efecto positivo, vean ustedes, un intervalo de confianza atraviesa el 1, aquí está, es si es terapia hormonal en forma de estrógenos vaginales. Pero si es progestágeno solo o tibolona, el efecto sigue siendo en contra, más cáncer de mama, en solo estrógeno o terapia como esta que le estoy diciendo aquí. Y aquí hay un efecto positivo muy interesante y es el efecto, vean ustedes, si es estrogénica negativa, la posibilidad de cáncer de mama no cambia con el peso. Pero si es estrogénica positiva, a medida que más peso tiene el paciente, aumenta la posibilidad de cáncer de mama. Y si encima de esto nosotros le podemos terapia de reemplazo hormonal y solo estrógeno, independientemente que tenga receptor estrogénica positiva, sí o no, se aumenta. Pero observamos que no hay un sinergismo, un aumento por ser obesa la paciente o tener una mayor índice de masa corporal usando la terapia estrogénica. Igualmente si la terapia es combinada. Si la terapia es combinada, el efecto es muy, muy alto. Por supuesto, terapia estrogénica y progestágena. Pero obvio, se mantiene igual independientemente del peso del paciente. No estamos diciendo que la obesa tiene una menor posibilidad de cáncer. El solo obesidad aumenta o dispara el tipo de cáncer. Por supuesto que si usa terapia de reemplazo hormonal se aumenta una posibilidad mucho mayor, pero esta posibilidad se mantiene igual independientemente del peso solo por la terapia de reemplazo hormonal. No hay un sinergismo aquí, repito. ¿Qué nosotros podemos concluir de toda esta revisión interesantísima? En número, al usar terapia de reemplazo hormonal por al menos unos 5 años, iniciando en promedio a los 50 años de vida del paciente, en población que tenga en promedio entre 50 y 69 años, es decir, cubriendo unos 20 años de edad aquí, podemos concluir lo siguiente. Habrá un cáncer de mama por cada 50 usuarias de estrógeno y progestágeno continuos. Habrá un cáncer de mama de más por cada 70 usuarias de estrógeno y progestágeno en forma intermitente. Y habrá un cáncer de mama por cada 200 usuarias de estrógenos solamente. Es decir, la terapia combinada genera cáncer de mama, sí, pero también lo hace la terapia estrogénica en un porcentaje o una cantidad mucho menor. Si usted usa esta terapia combinada o solo estrógeno por 10 años en la paciente, esto duplica el efecto negativo de cáncer de mama.
Y aquí interesante en esta curva, lo que me gustaría ver es cuando se empezó en los años 70 a usar terapia de reemplazo hormonal en Estados Unidos, por ejemplo, 2.5, casi 3 millones de mujeres. Para el año 2000 habían cerca de 13 millones de mujeres, pero con salud de WHO, salió de WHI, ven ustedes cómo cayó. Esperemos que esto siga cayendo. En Reino Unido, ustedes ven que para los años 70 ni se usaba, para los años 80 se empezó a usar, pero para el año 2000 habían cerca de 2.5 millones. También después de WHI cayó esta cantidad de pacientes recibiendo o usando terapia de reemplazo hormonal. Entonces, en conclusión, se debe informar a la paciente del riesgo de cáncer de mama, pero tenemos que saber lo siguiente: la terapia de reemplazo hormonal es efectiva contra los síntomas de la menopausia, eso no lo quita nadie, pero la terapia de reemplazo hormonal se asocia a cáncer de mama. ¿Por qué no decirle esa verdad al paciente? Eso es lo que el paciente debe saber. Y si el paciente decide usarlo, bueno, es decisión del paciente. ¿Por qué? La obesidad también se asocia directamente al cáncer de mama. Entonces, ¿cuál es la conclusión que uno puede llegar? Si la paciente tiene síntomas severos y amerita terapia de reemplazo, se la puede dar. Pero si es combinada, esto no debe ser más de un año. Y si es solo estrógeno y los síntomas son severos, se le puede dar incluso hasta por un promedio de 4, tal vez 5 años. El concepto entonces, sí hay cáncer de mama y terapia de reemplazo hormonal, sin discusión, aún así sea solo estrógeno. La terapia de reemplazo hormonal ayuda a los síntomas y aquí lo que hay que compartir con el paciente, decir la verdad al paciente, y si el paciente decide usarlo, vigilarla en caso de síntomas severos, vigilarla muy de cerca. Pero ya no se puede dar libremente terapia de reemplazo hormonal y menos por siempre. Ha sido para mí de verdad un placer compartir ustedes con esto y como dice aquí, espero que las evidencias sean útiles porque te van a ayudar a una mejor atención de los pacientes. Encantado. Hasta luego. Estés muy bien.